Hola compañeros, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablarles sobre RIA e IRMA, que son los métodos de radioinmunoanálisis y análisis inmunorradiométrico. Nuestro equipo está conformado por Esquivel Aragón Sorizaday, Sandoval Reyes Vanessa Alejandra y Segura Vega Diego Emilio. Bueno, ahora como introducción tenemos que el radioinmunoensayo RIA y el inmunoensayo radiométrico IRMA son técnicas muy sensibles y precisas utilizadas para cuantificar hormonas en diferentes tipos de muestras biológicas. Estas técnicas se basan en la capacidad de los anticuerpos para poder unirse a una hormona específicamente de interés, permitiendo su detección mediante la emisión de la radiación. La introducción de RIA e IRMA revolucionó el campo de la endocrinología, permitiendo que la medición de dichas hormonas pueda ser precisa y en cantidades muy pequeñas. Para poder entender el fundamento de ambas técnicas, tanto RIA como IRMA, debemos saber que este tipo de técnicas nos ayudan a detectar y cuantificar la concentración de un antígeno que está en una muestra determinada. En el caso de RIA, utilizamos un anticuerpo marcado con un radioisótopo y en el caso de IRMA se utiliza, o más bien obtenemos el resultado anticuerpo-antígeno-anticuerpo. Para RIA, este método se basa en la competencia entre una hormona marcada radioactivamente y la hormona que no está marcada, pero que sí se encuentra presente en la prueba biológica y que se une a los sitios de unión en un anticuerpo específico. La cantidad de hormona presente en la muestra se determina midiendo la cantidad de radioactividad asociada al complejo hormona-anticuerpo. La cantidad de radioactividad medida es inversamente proporcional a la cantidad de hormonas presentes en la muestra, lo que así nos permite cuantificarla con alta sensibilidad y precisión. Para el caso de IRMA es un método muy similar al de RIA, a diferencia de que aquí se emplea un exceso de anticuerpos sobre el elemento que se va a analizar o que queremos conocer y se marca con un anticuerpo reactivo. También es importante saber que el método de IRMA es no competitivo, en el que la molécula a medir se atrapa entre dos anticuerpos. El primer anticuerpo se encuentra adherido o pegado en el interior de las paredes del tubo y el segundo anticuerpo está marcado radioactivamente por la detección. La molécula que vamos a medir se encuentra en el suero del paciente y se une a los dos anticuerpos para poder formar el anticuerpo antígeno-anticuerpo que emite radiactividad y esto pues nos permite poder medirlo. Ahora les explicaremos un poquito de RIA de acuerdo a este diagrama. Para comenzar, tenemos que tener un anticuerpo, un analito, un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario precipitado. Para nuestro paso 1 es donde al tubo se le va a añadir el buffer. Para el paso 2 se tiene que añadir una cantidad conocida de antígeno que no esté marcado. Este va a completar los sitios del acoplamiento del anticuerpo. Para el paso 3 se añade el antígeno radioactivo. Para el paso 4 se añade una cantidad fija o lo que vayamos a requerir del anticuerpo. Para el paso 5, el antígeno radioactivo se encarga de desplazar a las moléculas de los anticuerpos por el antígeno no marcado. Y el precipitado de antígeno-anticuerpo completa la observación del anticuerpo secundario. Y por último paso, el antígeno unido al anticuerpo se separa del antígeno libre en el fluido supermutante y se mide la radioactividad de la muestra y así pues podemos obtener el resultado mediante RIA. Ahora hablaremos sobre las similitudes y diferencias entre RIA e IRMA. Por definición, tenemos que RIA es una técnica que utiliza un isótopo radioactivo para marcar uno de los dos componentes del ensayo, puede ser el anticuerpo o el antígeno. Y en la variante de IRMA se utiliza un anticuerpo monoclonal radiomarcado. Ahora, para el marcador radioactivo se utiliza normalmente en RIA isótopos radioactivos como el tiritio, yodo 125 y carbono 14.
a diferencia de RIA, que principalmente utiliza el yodo 125 para marcar los anticuerpos monoclonales. Ahora, en la sensibilidad tenemos que las dos son altamente sensibles para detectar pequeñas cantidades del analito de muestra. Ahora hablaremos sobre la especificidad. Las dos cuentan con alta especificidad, pero cuentan con diferentes uniones, debido a que la unión específica entre el anticuerpo y el antígeno se encuentra en RIA y en IRMA se encuentra gracias a la selectividad de los anticuerpos monoclonales. Ahora hablaremos del proceso de unión. El proceso de unión de RIA se basa en la unión competitiva entre anticuerpo marcado y el analito presente en la muestra, en este caso hormona. Es similar al de RIA, pero IRMA utiliza anticuerpos monoclonales radiomarcados para la detección del analito. Y pues en aplicaciones serían prácticamente igual. Se usan para investigaciones clínicas o investigaciones sobre proteínas o en este caso hormonas. Y bueno, en equipos y reagentes se requieren equipos y reactivos específicos para la muestra, marcador radiactivo y detección de la señal en el caso de RIA, y en IRMA es un poco similar, pero se utilizan anticuerpos monoclonales radiomarcados y equipos especializados para optimizar la detección del analito. Ahora hablaremos sobre la metodología para la separación de fases de RIA. La separación de fases cuenta de dos: ligada y no ligada. La fase no ligada, constituida por antígeno frío y antígeno marcado, y la fase ligada, formadas por complejos de antígeno-anticuerpo y antígeno marcado con anticuerpo. Consta de tres métodos: adsorción, precipitación química y precipitación inmunológica. La adsorción, con carbono activado, se une a la fase libre, pero no se unen a los complejos antígeno-anticuerpo que quedarían en la solución. Tras centrifugar, el carbono sedimenta al fondo del tubo con la fase no ligada, mientras que la fase ligada queda en el sobrenadante. Esta se decanta o se aspira. En la precipitación química se utilizan fases que alteran la solubilidad de las proteínas, provocando la precipitación. Estos complejos ligados se precipitan tras la centrifugación. Quedan los complejos ligados en el sedimento y la fracción libre sobrenadante, que se elimina por aspiración o decantación. Y en la precipitación inmunológica se utiliza un segundo anticuerpo contra el anticuerpo del sistema. La unión del segundo anticuerpo al complejo antígeno-anticuerpo da lugar a un complejo de gran tamaño, en general insoluble y fácil precipitar. Tras la incubación y centrifugación, la fase libre queda en el sobrenadante y se separa por aspiración o decantación. En las muestras que se utilizan tenemos que se utiliza la muestra sanguínea, muestra de orina y muestra de saliva. De la muestra sanguínea se obtiene el plasma y estas se tratan por centrifugación, que se utiliza para separar las diferentes partes de la sangre, el paquete celular y el plasma, y para eliminar las partículas de orina en el caso de que se ocupe la muestra de orina. Se ocupa también la filtración, que se utiliza para eliminar las partículas de la muestra o separar las moléculas de diferentes tamaños. También se utiliza la precipitación, que esta la ocupamos para concentrar los analitos en la muestra. También pues se extrae para separar el analito de la matriz de la muestra, y la dilución, que se utiliza para ajustar la concentración del analito a un rango adecuado para el ensayo. Interferencias que se pueden presentar para RIA e IRMA. Las interferencias se dividen en dos: interferencias no específicas e interferencias específicas. Las interferencias no específicas afectan a todas las muestras por igual y pueden alterar la señal del fondo del ensayo. Ejemplos de estas pueden ser componentes de la muestra, componentes del factor tampón y reactivos contaminados. Y las interferencias específicas afectan a la interacción antígeno-anticuerpo y alteran la cuantificación del analito. Ejemplos de estas son anticuerpos heterofílicos, antígenos heterofílicos y efecto gancho. Ahora definiremos qué es un anticuerpo heterofílico y qué puede causar. Bueno, puede causar un resultado falso positivo o negativo al unirse a los reactivos del ensayo y afectando la precisión de la medición. Interferencias endógenas.
anticuerpos producidos por el propio organismo que puede interferir con la unión entre el anticuerpo y antígeno, generando resultados inexactos. Y hemólisis. La degradación de los glóbulos rojos puede liberar componentes celulares que interfieren con la reacción de unión, alterando la precisión de los resultados. También puede afectar la lipemia, la presencia de lípidos en la muestra, que puede afectar la reacción de unión entre el anticuerpo y el antígeno, lo que lleva a resultados inexactos. También se puede presentar una competencia de sustancias, otras moléculas en las que puede competir en los sitios de unión del anticuerpo, reduciendo la disponibilidad del anticuerpo para unirse al antígeno y afectando la sensibilidad del ensayo. La sensibilidad en RIA ofrece una alta sensibilidad de 10 a la 15 en femtogramos y especificidad del 90%, debido a la ampliación de la señal proporcionada por los radioisótopos. En IRMA hay una menor sensibilidad, que es de 10 a la 12 en picogramos, menor que RIA, pero mayor seguridad y facilidad de manejo. En las imágenes de las gráficas, en la primera, en RIA, la curva representa la relación entre la concentración de antígeno y la señal de radioactividad detectada. En la segunda gráfica, que le pertenece a IRMA, es la relación entre la concentración de antígeno y la señal de actividad inmunológica detectada. Los equipos automatizados de radioinmunoensayo e inmunoensayo radiométrico son herramientas sofisticadas que agilizan y estandarizan el proceso de análisis de muestras biológicas. Estos sistemas constan de varios componentes diseñados para realizar todas las etapas del ensayo de forma automática y precisa. En el paso 1, la preparación de reactivos y muestras, se utilizan los reactivos necesarios para el ensayo como anticuerpos marcados y muestras de suero. Se carga en el equipo. Este puede incluir sistemas de cartuchos o tubos específicos para cada reactivo, garantizando una dispensación y precisión y sin contaminación. En el paso 2, dispensación y automatizada. El equipo dosifica automáticamente las muestras y los reactivos en las proporciones adecuadas para realizar el ensayo. Estas dispensaciones precisan asegurar la consistencia de los resultados y minimizar el riesgo de errores humanos. En el paso 3, incubación controlada. Tras la dispensación, las muestras y reactivos se incuban a una temperatura y tiempo específico para permitir que ocurran las reacciones de unión entre los anticuerpos y los antígenos presentes en las muestras. En el paso 4, lavado y automatizado. Una vez completada la incubación, el equipo realiza un lavado automatizado para eliminar cualquier componente no unido a las muestras. Estos lavados se realizan de manera precisa para evitar la contaminación cruzada entre las muestras y garantizar resultados fiables. Y finalmente, en el quinto paso, que es detección y procesamiento de resultados, el equipo mide la cantidad de radioactividad asociada a las muestras y los estándares utilizados con detectores adecuados, como contaminadores de centellos o sistemas de imágenes. Los datos se procesan automáticamente mediante softwares especializados que calculan la concentración de analitos en base a las curvas de calibración y previamente establecidas. Y bueno, compañeros, eso fue todo referente a RIA e IRMA. Pues muchas gracias por su atención.